Mark Fisher escribió sobre la lenta cancelación del futuro, un concepto que refería a una suerte de fin de la historia de la izquierda, o la incapacidad de pensar más allá del capitalismo, inmortalizada en la frase «es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo». Una década después, la aceleración histórica parece llevarnos a todos puestos, al punto que es la misma inteligencia artificial la que imagina en las redes sociales las imágenes de la historia de una humanidad que corta amarras con un pasado al cual ya no puede volver. Ovnis en el cielo, supermillonarios a la cabeza de una nueva revolución científica y un divorcio creciente entre la cultura siglo XXesca de las élites y el futurismo espontáneo y disruptivo de las nuevas clases populares. ¿Se descanceló el futuro? Las distopías de unos son las utopías de otros. El futuro vuelve como campo de batalla. Esto es el podcast de Supernova. Bienvenidos. Supernova. Supernova. Bienvenidos al episodio sobre futuro del podcast de Supernova. Sofía Venencio, Emanuel Bisset, Alejandro Galeano, muchas gracias por estar. Comencemos. En la modernidad del siglo XX existían agentes colectivos, clase, nación, partidos, que se concebían a sí mismos como conductores del futuro, con toda la violencia que eso implicó. Hoy ese lugar parece o bien vacío o bien ocupado por actores privados, los dueños de la infraestructura, de los datos, de los algoritmos, que ejercen su poder civilizatorio sin tener aquella legitimidad política, ¿no? Elon Musk reorienta la conquista espacial, Sam Altman dice que está construyendo la tecnología que cambiará la historia, Zuckerberg y Google recogen y procesan los datos de la mitad del planeta y nos conocen más que nosotros a nosotros mismos. ¿Esto constituye un nuevo tipo de sujeto histórico con capacidad real de conducir el futuro? ¿O es simplemente capitalismo operando sin disfraces ideológicos? El capitalismo. O sea, en ese sentido no hay novedad. Son personas que disponen de capital y eso hace que ese capital se desarrolle en tecnologías y eso transforma la sociedad. Capaz que lo vemos menos regulado por el Estado que en otras épocas, pero hubo épocas anteriores, todavía en el siglo XIX, donde también actuaban sin regulación estatal. No hay novedad en el frente al respecto. O sea, quizás la novedad es porque nosotros lo vivimos en tiempo presente, entonces sentimos que es impresionante, pero todos los que nombraste son sencillamente capitalistas que están disponiendo de su capital con el impacto que eso tiene. La escala del capital es lo novedoso. O sea, es un capital que en algún caso mide lo mismo que el planeta. Sí, pero eso también uno podría decir es progresivo. O sea, el primer capital era continental, después fue transcontinental. En ese sentido, tampoco es algo muy... No, seguimos adentro del capitalismo. Bueno, no cambió nada al respecto. No coincidís con Varoufakis entonces, de que esto ya no es capitalismo. Nah. No es que no coincido, o sea, él no lo puedo argumentar. Es parte de una definición muy chica, muy corta del capitalismo. Dice capitalismo es mercado, es competencia, y como ahora ya no hay mercado, entonces no es capitalismo. Malísimo eso. Y aparte esa idea de tomar un solo criterio y seguirlo y a partir de ahí decir que ya no estamos en capitalismo, ya lo hizo Peter Drucker en los 90. Decía, bueno, capitalismo es diferencia de clases, el capital de un lado, el trabajo del otro. Como ahora hay empresas que le dan, o sea, que distribuyen parte del paquete accionario entre los trabajadores, entonces ya no hay diferencia entre los trabajadores y los capitalistas, se acabó el capitalismo. O sea, es exactamente lo mismo, pero dicho por una persona que se presenta como marxista. En realidad, el mercado es previo al capitalismo y uno hasta podría decir que con el desarrollo del capitalismo maduro hay menos mercado que antes, es algo que se viene dando desde hace un siglo. Entonces, la idea del tecnofeudalismo, el postcapitalismo, todos esos criterios no aplican. La novedad para mí es la escala del capital. Eso es lo único que valdría la pena analizar en estos términos. Pues, bueno, acá Sofía y Manu lo verán por otro lado, por el lado ambiental, por el lado del pensamiento. Pero si lo vemos en análisis del desarrollo del capitalismo, la novedad es la escala del capital, nada más. Hay una cosa que dice Mackenzie Ward, que a mí me gusta, que es la derecha e izquierda, como síntoma cultural, no como análisis económico, parece que responder a algo es el capitalismo, es concluyente como respuesta, para decir, bueno, es todo lo que está bien, o para decir, es todo lo que está mal. Sin embargo, la cuestión es cómo funciona esto, o si tenemos capacidad de analizar las variables que lo componen hoy por hoy. Muchas veces la argumentación es como una identidad imaginaria
cada uno se imagina quizás cosas diferentes o algo que está buenísimo, algo que está lo peor que nos puede haber pasado, pero que no sé si contamos con una definición de capitalismo eh, a la altura del tiempo. Eso por una parte. Y por otra parte me quedaba pensando en esto que decía Tomás, en otra cosa que hace poco leí un librito, llamé El mandato de inteligencia, que me gustó bastante, y ahí, bueno, citan a un arquitecto llamado Negroponte, y él decía algo así como, los ecosistemas no se planifican, evolucionan. Y ahí recordaba, digamos, porque había una vieja discusión, ¿no?, estructuralista, que es, bueno, por ahí le damos demasiada importancia a la voluntad de las personas, de los sujetos, en su capacidad de incidir en la configuración del mundo. Y eso se discutió mucho, se problematizó, pero parece que hoy, después de toda esa discusión de 50 años, volvemos a creer que 2, 3 o 5 o 10 personas en el mundo están configurando nuestro futuro y eso, entonces digo como que, no sé, por ahí pensé, enterramos esa discusión, ahora de nuevo están los malos de la película, que son muy malos, que están diseñando el futuro a su... Y yo, leyendo esa frase de Negroponte, tendía a pensar, hay procesos que no son tan manejables, más allá de la voluntad, de la maldad o de la bondad, de la inteligencia, no inteligencia, de la super, no sé, eh, maldad de Peter Thiel o de Carpo, de no sé qué. Bueno, hay cosas que evolucionan más allá de la voluntad e intencionalidad de los sujetos. Capaz que las cosas no se manejan tanto. No van a contrario de lo que yo dije, o sea, capaz que justamente la escala que tiene ahora, que se hace ambiental, el capital, que es muy difícil ya discernir entre lo que es planeta y lo que es capital o artificio, lo hace inmanejable. Uno podría pensar que esa manera de sobregirar a determinados actores es quizás una manera de disimular esta ambientalidad que tiene esta escala inmanejable que va adquiriendo el capital. El problema de decir que esto no es capitalismo es que rápidamente hay que decir qué es, porque no resiste el vacío del pensamiento político. O sea, todo tiene que ser algo, no tenemos categorías intermedias. Entonces aparecen estos tecnofeudalismos y aquello y lo demás allá. Y bueno, y ahí te están proponiendo una estrategia política ad hoc para eso. Y en ese acto de decir que no es capitalismo, tirar por la borda un montón de fenómenos efectivamente capitalistas que vemos como acumulación, como crisis cíclica, etcétera, etcétera. Entonces, que dijo Manu, desde sus preocupaciones van en el mismo sentido que digo yo. El problema es la escala, no la denominación y la naturaleza de lo que estamos viendo. Pasamos de agentes colectivos a actores privados o al individuo, ¿no? Pareciera también ser una característica de la época. Incluso atendiendo lo que dice Manuel de que no hagamos un otro tan poderoso, ¿no? Y dejemos de imaginar que hay 10 tipos que definen el futuro de la humanidad. Pero bueno, pensemos en los agentes que conducen o que pretenden conducir, porque a veces es una narrativa. Tampoco la clase, la nación o el partido condujo el futuro del siglo XX. Era, bueno, a veces es una aspiración, una narrativa. Hablemos de la Ilustración Oscura, ya lo mencionamos un poco, o el aceleracionismo tecnocrático, ¿no? Que hablan del futuro, aunque sea hablan del futuro con una vitalidad que el progresismo contemporáneo parece haber perdido, ¿no? El progresismo parece estar más ocupado en conservar que en proyectar. ¿Cómo se explica esta inversión? Pues parecía que era como un capital del progresismo antes, la idea de proyectar futuro. Bueno, es una batalla de ideas. El progresismo agotó su imaginario utópico y el conservadurismo hizo una alianza tecnocrática que lo capturó. ¿O es un problema simplemente de ciclo histórico? Un péndulo que ha girado y en una década gira de nuevo. Lo que ha pasado a nivel intelectual, yo creo que en los últimos 10, 15 años, es el abandono de un debate y al mismo tiempo uno siente que mucho de ese debate se está con otra ropa y pro. Y me refiero a un debate cuando nosotros, o yo estudiaba en la década del 90, era como que todos los programas de la bibliografía o el debate público, el debate intelectual por excelencia, era el debate modernidad-posmodernidad. Estábamos en todas las materias viendo, había compilaciones, había libros y era como hasta una exigencia a veces de tomar posición. Vos que estás del lado de los modernos o estás que serían, no sé, Habermas y no sé quién, o sos de los postmodernos, que son Foucault, Derrida. Y hay como una exigencia. Todo eso partía también de un diagnóstico de la situación epocal, muy atravesado también por un debate que fue fuerte en los 90 y después el terror rápido, que fue el debate que originó Fukuyama con su fin de la historia, ya en el 2005 quizás, o empezado el siglo XXI.
pareció muy de modé, ya nadie habla, incluso hoy, digamos, ya nadie habla de posmodernidad, ya parece una categoría súper vieja, súper... Parece como la pandemia de hace 5 siglos, digamos. Sin embargo, lo que es interesante es que muchas de las categorías y las cosas que están en discusión como esta sobre el futuro estaban planteadas ahí. Entonces sí, como decía vos, el diagnóstico del aceleracionismo es que estamos perdiendo, si querés vos, la batalla sobre el futuro. Al mismo tiempo, la paradoja está en que en esa imaginación de futuros, por lo menos si, o en la posibilidad de construir futuros, si no es landiano, ni siquiera tiene que ver con la cuestión de posibilidad de imaginar o de proponer desde el lado del capitalismo, porque en realidad para Land el futuro dejó de ser un asunto humano. Va a ser una configuración producto de una evolución técnica donde el ser humano, en el mejor de los casos, tiene que adaptarse y no mucho más. Entonces ni siquiera es en el Land más radical en este aspecto, ni siquiera es una cuestión de conducción de, de la derecha o, no sé, de los grandes capitalistas de este proceso, sino es algo que excede la escala humana y por lo cual lo único que vamos a poder hacer es adaptarnos a una evolución tecnológica. En ese mapa yo creo que la respuesta quizá imperativa fue el aceleracionismo de izquierda, después, bueno, entonces la tarea de la izquierda es volver a imaginar el futuro. Se suele plantear como una especie de imperativo, hay que, tenemos que. Sin embargo, la paradoja de ese imperativo, quizás como todo imperativo, es que luego cuesta bastante darles contenido. Supongamos, compro esa idea, y entonces, ¿qué? Y ahí ya no hay tanto para decir, me parece, esa es la paradoja. Mi tentación es, en general, o fluctúo entre dos posiciones. Una es más, no sé, llamarle conservadores. Y bueno, quizás no haya mucho para decir, porque ya todo está dicho y está bien, digamos. Bueno, en realidad, si esto sigue siendo capitalismo, como decía el Ale, y quizás haya que apostar, bueno, por procesos de distribución o redistribución, por la igualdad en última instancia, o volver al imaginario, surgir en la Revolución Francesa, no hay mucho que inventar, y es simplemente, bueno, cómo lo traducimos a escala contemporánea. Lo segundo sería más pesimista, digamos, como quizá lo planteas vos, decir, bueno, en realidad no estamos pudiendo darle algo concreto a esa respuesta. A mí lo que me parece, en el fondo, es que paradójicamente hay un corazón liberal profundo en la izquierda, quizá no esté mal, no lo digo como crítica, pero que tiene que ver con una especie de, para mí, de cerrazón, no sé, como de traba, por lo cual es medio imposible responder a esta pregunta sobre imaginar futuros, que es el siguiente, que es el haber aceptado, digamos, como límite último de cualquier propuesta de imaginar el futuro, el pluralismo. Tenemos muchos textos y cada vez más análisis que muestran cómo el momento actual no solamente es una configuración de las relaciones sociales nuevas, sino que se nos está configurando lo que deseamos. Los algoritmos predictivos no solamente nos orientan o describen el mundo, sino dicen, bueno, no sé, es hora de que te compres unas zapatillas nuevas y te empiezan a bombardear con zapatillas, o es hora de que cambies tu auto. Y hay muchos diagnósticos que muestran cómo estamos moldeados hoy por hoy hasta nuestras fibras más íntimas. Por otra parte, el presupuesto, digamos, que orienta un poco nuestra posición, bueno, sobre el deseo del otro no hay nada para decir, ¿no? Es un límite. Cada uno que viva su vida como le parezca y decir algo sobre eso es una especie de autoritarismo, ¿no? Entonces ese pluralismo del modo de vida, cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Y entonces a mí me parece que ahí estamos atrapados en una especie de imposibilidad porque sabemos por aparte que no es cierto que cada uno vive su vida como quiere, sino que estamos cada vez más homogeneizados, normalizados, si querés, configurados nuestra manera de desear. Pero por otra parte, enfrentar eso con algún tipo de respuesta sustantiva es caer en autoritarismo. Problemas que otras posiciones no tienen, digamos, porque se van a vivir la vida así, hay que volver, o sea, a los valores tradicionales, hay que volver a una idea de familia fuerte, hay que volver a cierta cuestión religiosa. Pero en nuestro lado, partimos por eso un corazón liberal, yo diría pluralista, que es, bueno, no, sobre la forma del deseo, la forma de vida del otro, yo no puedo decir nada porque caería en cualquier tipo de autoritarismo. Entonces ahí estamos como atrapados para mí en un problema o en un lugar que no podemos resolver, que es, tenemos que dar respuesta a algo que debería cuestionar ese corazón pluralista que parece fundar nuestro ideario último, lo que sería, no sé, ser de izquierda, progresista, como se le llame,
Y entonces lo mejor que podemos hacer es generar las condiciones, mejores condiciones para que cada uno realice su vida como quiere. Esa sería hoy por hoy una vida deseable, o una vida que valga la pena de ser vivida. Hay que mejorar las condiciones, lo mejor que podemos hacer es que cada uno pueda llevar adelante su vida, pero son todas formas de evitar la posibilidad de responder a esto. Quizá una cosa que planteaba hace un rato es, claro, lo que sí tenemos un diagnóstico también claro es que hoy por hoy hay un lugar de incidencia mucho mayor en esa configuración de futuro. Me estoy refiriendo a lo que pasa con los algoritmos predictivos, ¿no? Que hay ya no solamente una forma de imaginar futuro a nivel político y demás, sino una configuración material. Es decir, la pregunta quizá no sea a ver cómo disputamos un imaginario de derecha, de la izquierda, sino cómo disputamos más la configuración del futuro como predicción. Que ahí sí hay una forma. Hace poco leí un libro de Elena Espósito que termina hablando de los algoritmos predictivos y dice una cosa que a mí me gustó mucho. Dice, quizá lo que estamos un poco equivocados porque tendemos a comparar los algoritmos con sistemas estadísticos. Y dice, no, es otra cosa lo que pasa acá. Los algoritmos tienen mucho más que ver con los sistemas adivinatorios. Es decir, cuando alguien va a un adivino, digamos, en el mundo premoderno, digamos, trataba de identificar una serie de patrones. O sea, hoy el Sol salió por tal lado y tal planeta está alineado con tal otro, entonces va a pasar tal cosa. Los algoritmos predictivos tienen mucho más que ver con eso, con establecer correlaciones de patrones y en función de eso establecer una predicción. Entonces, digo, en términos más materiales, ¿cómo podemos disputar más materialmente, no los imaginarios futuros, como traerla, sino en la configuración de algoritmos predictivos? ¿Cómo podemos disputar la predicción más que el futuro? Sería para mí la discusión hoy por hoy, ¿no? Manu hablaba de cómo ahora, en la actualidad, la cuestión de la imaginación deja de ser enteramente humana y pasa a ser una cuestión de adaptación y que no sé cuándo fue enteramente humana. Y hay un engaño ahí por desarmar muy importante, tanto para nosotros mismos, para los proyectos colectivos propios, pero también para no caricaturizar, ¿no? Porque son demasiado poderosos para caricaturizarlos, pero sí es como una idea medio de superhombre. Casualmente son hombres muy ricos y muy poderosos, pero de dominio y de control absoluto del medio, que efectivamente están bastante cargados de ese superpoder, pero no hay espacio para eso, digamos, para el medio, para la respuesta, para el contexto, para lo que aguantan los otros cuerpos, tanto humanos, sociales, instituciones, que de alguna forma está conectado con otra forma, con otro modo de entender lo humano, que quizás operó eso fuertemente a partir de la modernidad para por lo menos una gran parte de la humanidad, pero que no operó para toda la humanidad. Y eso hace que la idea de humano, de agencia humana, del rol que tiene el humano en este planeta que habitamos, sea un poco más permeable, más porosa, por ejemplo, bueno, en cuestiones desde la cosmovisión china, digamos, desde una perspectiva en la cual no se centra para nada al ser humano, pero sí se lo pone como un otro factor que tiene que tomar un ritmo, digamos, que no crea el tiempo, no lo planifica completamente, si bien siempre entendemos a China como un gran planificador, una máquina bien fuerte en esos términos. Entiende que es una cuestión de pegar un ritmo con el entorno, con lo que acontece, con el momento histórico, con los otros, con las otras civilizaciones y demás. Entonces ahí siento que pecando de irreverente quizás y con mucho menos poder que Musk,
que Peter Thiel. Siento que algo se escapa ahí, digamos, en ese deseo de superpoder y supercontrol que es interesante para rascar un poco ahí en ese sentido. Ahora que abrís China, quiero aprovechar que vos escribiste en tu artículo para esta temática en Supernova, describís en tu artículo algo que es medio intraducible para la sensibilidad occidental. El futuro en China no como imaginación, sino como organización del presente. ¿Es China el actor que lleva esa lógica más lejos? ¿O hay algo en su caso que es estructuralmente distinto, cultural, político, civilizatorio o de escala, que hace que otros actores que también planifican a largo plazo no sean comparables? Y cuando digo otros, estoy pensando, no sé, en Singapur o en Emiratos Árabes. Sí encuentro una particularidad, tampoco soy experta ni en Emiratos Árabes ni en Singapur, ¿no? Puedo tener una noción general, pero sí encuentro como algo, vos me preguntabas por una particularidad, como en qué términos, políticos, yo creo que hay como una sedimentación histórica muy fuerte, incluso así en términos civilizatorios, de algo que viene arraigado en el modo de hacer de los chinos, que va mucho más allá de lo que quiera hacer el gobierno del Partido Comunista Chino, quien esté como líder del partido en ese momento. Y es algo más como una cohesión, eso, de trabajo en torno a lo que existe, digamos, al presente. Al mismo tiempo eso les hace tener como un vínculo envidiable con el futuro, pero o sea, desde mi perspectiva está muy anclado en el presente. Occidente lleva décadas debatiéndose si China es un modelo viable, ¿no? La pregunta quizás de la última parte del siglo XX era si podían ser eficientes sin libertad, y la respuesta empírica en el siglo XXI es que sí. Eso, de alguna manera, invierte la carga de la prueba. Ya no es China la que tiene que justificarse, sino la democracia liberal. O sea, ¿qué le queda entonces a la democracia liberal como argumento a favor, más allá de la apelación moral a la libertad? El estilo de vida Bueno, contemporáneo en Occidente, hipermoderno, parece ser de alto sufrimiento, soledad, ansiedad, hedonismo, etcétera. Tiene ventajas sistémicas de largo plazo que no son visibles en el corto plazo, que no las podemos ver porque estamos disfrutando demasiado, o estamos ante un modelo que funciona, pero que ya no sabe por qué. sufrimos todos, me parece, ¿eh? Los mismos problemas que aquejan hoy a los jóvenes chinos, incluso un poco más jóvenes que yo, pero hasta los 30 y desde los inicios del mundo laboral es o no conseguir laburo o tener que trabajar muchas horas, quizás no una multiplicidad de trabajos, que es más lo que sucede en Argentina, tener que picotear un poco de cada espacio, pero sí una saturación, una necesidad de ser hiperproductivo para sobrevivir, y eso nos aqueja tanto en América Latina como en China. Después, por otro lado, siento que quizás no están exactamente todas las libertades de la democracia liberal en China. Existen libertades, no hay ausencia absoluta de libertades. Es muy difícil hablar sobre esto, es importante hacerlo a veces mediante los términos propios de China y de la historia, digamos, del país, sin por ello perder, digamos, capacidad crítica, ¿no? Un ojo crítico. Pero bueno, uno de los principios que rige la legitimidad del Partido Comunista Chino es la eficiencia, que nos puede parecer fuertemente eficiente en contraste, me parece que sí que hace sentido. Todo lo que traes vos, Sofi, que es, bueno, un poco el estatuto de la democracia por hoy, que por diferentes lugares está siendo como problematizada, digamos, y vuelvo a la paradoja que hice inicial de Fukuyama declarando con la caída del muro, solo queda democracia, al mundo solamente queda diferentes formas de democracia, y un par de décadas después estábamos diciendo, ya no hay democracia. Parece que China tiene otra cosa que no sería
particularmente cercana a la democracia liberal, los referentes de la derecha dicen, bueno, la democracia en Occidente también ya fue, o dicen, bueno, los procesos tecnológicos, ni siquiera los autores de derecha, los procesos tecnológicos tienen una dinámica que excede la capacidad de control o de planificación, lo que sea, es decir, van por vías que tampoco serían pasibles de control democrático. Entonces ahí hay un punto de discutir, yo tengo las dobles sensaciones de decir, bueno, por eso mismo hay que hoy ser más democrático que nunca y defender la democracia, no sé qué. Paradójicamente, cuando la tradición de izquierda siempre fue crítica con la democracia, como a veces como una cáscara vacía, como una forma por un régimen político que no discutía los procesos económicos, como bueno, superestructural, lo que sea, pero a veces parece como que reactivamente decimos, no, está bien, la criticamos, pero ahora defendámosla un poco porque estamos en riesgo, no sé, ahí hay como, quizá en el horizonte de discusión política, el concepto de democracia me parece que, o la posibilidad de una vida democrática está como en discusión, ¿no? Peter Thiel dice que libertad y democracia ya no son compatibles. Land dice que la democracia enlentece el progreso. Yarvin que la democracia que tenemos es una farsa y que por eso fracasa. Y son diagnósticos que hace 10 años circulaban en blogs de nicho y hoy empiezan a asomar como política de Estado. De repente en la administración Trump, en el discurso de Milei, en la retórica de varios nuevos partidos europeos. Estamos ante ideas que ganaron porque son más honestas sobre cómo funciona el poder o ante un síntoma de que la democracia liberal perdió la capacidad de producir su propia defensa intelectual. Es evidente que hay una crisis en la democracia, pero también ser la democracia un sistema político en gran medida construido discursivamente, es como que si vos decís que la democracia está en crisis, que me corrija Manu, ya la democracia está en crisis, ¿no? Porque, o sea, no hay un referente objetivo para decir, no, ustedes están diciendo que la democracia está en crisis, pero acá la democracia está en crisis. Si todos nos convencemos que la democracia está en crisis, la democracia efectivamente está en crisis porque es una construcción permanentemente, o sea, constante desde sus propios protagonistas. Entonces basta que, digamos, que se genere una corriente de opinión, como ya ha pasado en otro momento de la historia, decir la democracia está en crisis y la democracia efectivamente está en crisis. Es una hiperstición muy rápida. Pero sí voy a tomar lo que dijo recién Sofía de la eficacia y la eficiencia, porque más allá de que es cierto que la democracia enlentece los procesos, y eso siempre fue así, y que no siempre está mal, es la deliberación la que lleva a que vos tardes más. Había una idea de que la deliberación favorecía la toma de buenas decisiones. En todo sentido, la pregunta de Needham, ¿por qué China no tuvo su revolución industrial si ellos tenían más desarrollo técnico y científico que Occidente? Y la respuesta que daba Occidente a esa pregunta, o por qué, no sé, el mundo del Islam, es porque en Europa, y después en el Occidente europeizado, los científicos deliberaban entre sí. Era horizontal. Entonces un científico discutía con el otro, ¿no? La revisión por pares y eso generaba un mejor output. Mientras que en esos países que funcionaban verticalmente, si no tenía la bendición del mandarín, del sultán o de quien sea, eso no funcionaba. Lo mismo en la economía. ¿Por qué grandes imperios no pudieron desarrollar una economía moderna y al final Europa, que es una península de Asia casi, y no tiene tantos recursos, pudo desarrollarse así? Porque también era horizontal, hay una forma de liberación llamada mercado que hacía que los diferentes agentes intercambiaran entre sí y de ahí salía el mejor precio, el mejor producto, etc. Y la democracia, en última instancia, es ese mismo criterio llevado a las decisiones soberanas. Te toca un mandarín medio boludo o te toca un sultán medio loco y el imperio se te va al tacho. Acá somos varios, entonces siempre uno compensa al otro. Eso es simplificado brutalmente, o sea, simplificado a nivel streaming. Es un poco como el diferencial que tenía Occidente. Nosotros le liberamos y le cazan mejores productos, mejor ciencia, mejor política. Ustedes son verticales y por eso les va como les va. Eso me parece que es lo que está entrando ahora en una zona crítica. Da la impresión de que la deliberación se desvirtuó porque ya no es, siempre fue una deliberación más o menos de expertos. Eran los científicos que eran una comunidad cerrada, los políticos profesionales eran una comunidad cerrada. El mercado mismo tenía pocos jugadores decisorios. Ahora es toda una red donde no hay criterio y esa deliberación lo único que genera es ruido y da la impresión bastante fundamentada de que la única manera de cortar con eso es con la catedral, ¿no? Con eso que Yarvin dice que no funciona, pero al final la mirada occidental de China dice, bueno, pero miren, sí funciona. Entonces, yo pondría la crisis de la democracia ahí. O sea, y por eso, y podemos retomar estas hipótesis del tecnofeudalismo. Bueno, al final el mercado también enlentece determinados desarrollos. Mejor dale todo el poder a este monopolio y que, no, o sea, es lo que dice Thiel de
de 0 a 1. Los monopolios funcionan mejor, pueden innovar, no están perdiendo el tiempo en marketing para ganarle a que tiene al lado. Google es Google porque no tiene, no hay nadie en el horizonte que le dispute eso. Más allá de la crisis de democracia, que es como el tema, la crisis de democracia puede tener muchos motivos. Ya hubo una crisis de democracia después de las 2 guerras mundiales, pero iba por otro lado. Ahora creo que pasa por eso, la búsqueda de eficiencia, porque otra vez hay problemas de una escala que nos queda muy grande. Hay problemas a escala planetaria, no solamente la cuestión ambiental. La tecnología hoy por hoy es un problema a escala planetaria. O sea, ahí la infraestructura es tan grande, ¿no? Dice Flavio Acosta, o dicen muchos otros, Flavio Acosta, que un problema infraestructural es un problema planetario. Es tan grande para afuera, ¿no? O sea, el planeta, satélites, y tan grande para adentro, porque ya la supercompresión de datos hace que entre hasta el fondo del alma, por decirlo de una manera. Entonces, cuando tenés una infraestructura así, tan crítica, cuando tenés una crisis planetaria como la que estamos viendo, da la impresión de que la deliberación científica, mercantil, tecnológica, periodística no te va a dar solución. Y acá aparecen estas soluciones de emergencia, ¿no? Bueno, concentremos. El tema es que Occidente no es bueno concentrando. O sea, si queremos hacer mímesis con China, más allá de que si China, la pregunta es si China es realmente tan eficiente, o capaz que no, no nos va a salir. O sea, hace 300 años que estamos en otra, hace 300 años que estamos desarrollando instituciones deliberativas en todo sentido. La ciencia, la política, la economía, el periodismo funcionan deliberativamente. No es solamente, bueno, apretar el botón y que ahora sea vertical. Entonces, yo pondría ahí la crisis de la democracia. Y para enlazarlo un poco con lo que dijeron también Manu y Sofía. Me pensaba en decir, vale, una cosa que cada vez lo vengo sintiendo más como presente, una especie de también de antinomio, no sé cómo decir, anticlímax. Por una parte, estamos en un momento que decís, todo es política, o todo se repolitiza hasta un extremo que cualquiera opina de cualquier cosa, no es bueno. Politicemos la forma del planeta Tierra, no sé si es esta forma o es plano, o politicemos las vacunas, todo tiene, todo, cualquier cosa, eso está en las redes sociales, ¿no? Al mismo tiempo sentimos el otro crimen, la otra parte, que la política se volvió bastante superfluo, por decir, para manejar, como que los medios políticos que tenemos no alcanza, como decir Ale, para los problemas que tenemos. Necesitamos, hay procesos planetarios, ambientales, tecnológicos, y los medios que tenemos para incidir en esos problemas son bastante limitados. Es decir, uno dice, bueno, o sea, tenemos que discutir la acidificación de los océanos y tenemos el Parlamento argentino, que está, así no funciona la cosa. Entonces ahí si parece que todo es político, al mismo tiempo la política se volvió una especie de, quizás el ejemplo más evidente sea un programa de chimentos, ¿no? Al mismo tiempo pienso que hay como una idea de que algunas cosas, algunos sujetos, algunos países son más veloces. Ser eficaz no me parece que signifique que China lo hace muy velozmente. Tampoco creo que sea totalmente eficaz para nada. Sí es fuertemente eficaz, pero creo todo lo contrario, que hay como una paciencia ahí de planificación. La discusión sobre la democracia es algo que ya sostuve en general, digamos, con personas mayores. Quizás hay una diferencia generacional ahí. Por suerte, hace poco una figura política de Argentina, Ofelia Fernández, dijo algo parecido que creo que hay un sentimiento compartido generacional ahí de un fallo, de una crisis de la democracia liberal. Ahora, no quiero perder la posibilidad de cuestionar. No me interesaría que como país democrático perdiéramos en esa crítica una crítica fuerte a la democracia, la posibilidad de cuestionar, digamos, porque parece que ese gesto, el que viene después de decir, si esto no funciona, bueno, lo ha tomado personas como Peter Thiel, por ejemplo, porque parece que no podemos decir que la democracia no está funcionando, quizás con una diferencia generacional. Es peligroso decirlo, es arriesgado, mucho más en un mundo en el que no se coquetea ya, sino que nada, hay proyectos, procesos, digamos, de autoritarismo, pero creo que hay que tener el coraje para pensar sin inhabilitar la posibilidad de cuestionar, de preguntar y de deliberar.
Hay algo, bueno, me quedé pensando en una cosa, que conecta lo que decís vos, Sofía, lo que decís Lale, que es quizá la relación entre deliberación y representación. También una cosa vieja quizás, no me acuerdo ya, estudiaba la carrera que llena de texto, la crisis y la representación. Efectivamente la deliberación también implicaba un proceso de mediación, digamos, ¿no? Dado que, no sé, en la esfera pública no todos pueden participar, esto ya estaba, un fundamento de la modernidad, ¿no? Dado que vivimos en estados que son amplios, con una multitud de personas, tiene que haber una mediación, por lo cual la esfera pública siempre es esa mediación donde los que hablan, digamos, de algún modo representan a otros, porque no todos pueden. Y que, bueno, el poder de la mediación también está en el estatuto de un partido político, del partido político chino. La pregunta es, ¿para qué queremos deliberar? ¿O qué fundamenta esa deliberación cuando tenemos tecnologías que lo vuelven superflua? Es decir, uno necesita la mediación porque no es posible recolectar la opinión de todas las personas. Ahora, ¿qué pasa si es posible recolectar la opinión de todas las personas? Ya el estatuto de la mediación se vuelve bastante innecesario. Si tenemos, esto que decía Lali también, que Hayek ya decía, vivimos en sociedades tan complejas que no tenemos forma de cómo procesamos la información. Bueno, el mercado es un buen procesamiento de información, porque más o menos puede procesar lo que quiere cada uno, ¿no? Ahora bien, quizás tengamos hoy por hoy otra tecnología, la computación ubicua, digamos los aparatitos, los que estamos conectados, que también es una forma de recolectar datos y donde ya no existe falta de mediación, alguien que interprete el determinado colectivo, porque estamos todos todo el tiempo generando esa información que vuelve innecesaria la mediación, la representación, y por ende redefine la esfera pública, ¿no? Como decía Ale, todo el tiempo estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Cómo es el humor social, todas las semanas, ¿no? Según los tweets, aquí lo pusieron me gusta, cómo está el gobierno en función. Entonces es como todo el tiempo en acto, estar midiendo. La explicación pasa, ya no interesa, interesa establecer correlaciones y ya está. ¿Qué cruje más? ¿Democracia o liberal? ¿Qué es lo que más está, de cara al futuro, está en riesgo? Liberal, ponen. O sea, los fundamentos del liberalismo, o sea, el individuo se está recontra desdibujando. Mal. No me interesa la discusión si nunca existió el individuo, o sea, no importa si nunca existió. Es como Dios, si en un momento nos pusimos todos de acuerdo que existía y hicimos un montón de cosas sobre esa idea. ¿Sí? Hoy no, es muy difícil sostener esa fe. Y aparte, la distinción, o sea, supongo que digo esto y Manu debe estar sintiendo un profundo y agudo dolor en el pecho porque ¿viste? La gente que viene del pensamiento político es como muy estricta, pero la distinción entre la sociedad y Estado, que también tampoco me importa si existió efectivamente, pero era un mito fundante, hoy también se va licuando. Vos recién al principio, Tommy, decías, bueno, hay agentes privados, siempre hubo. Y dentro de esos agentes privados siempre había alguno que era metonímico, Rockefeller, Ford, Krupp. El tema es que ahora, por lo menos por lo que se ve en Estados Unidos, y yo no sé si era una tendencia que avanzará, hay cierta idea de tercerizar funciones estatales en esos agentes. O sea, el archicitado y ya cansante Peter Thiel se está haciendo cargo ni más ni menos que de la inteligencia. Hasta cierto punto parecía que SpaceX, y no sé si lo seguirá haciendo, va a reemplazar a NASA. O sea, hay un proceso de fake state, como le dice un bloguero por ahí. Y bueno, en el caso de China, la relación entre el Estado y la sociedad civil también no es la liberal. Entonces me parece que después democracia es re fácil reclamar democracia, porque, o sea, ¿democracia qué es? ¿Igualdad? Bueno, tomá. Tirá tu canción, ahí tenés la igualdad. O sea, ¿qué querés? ¿Una voz? Todo el mundo la tiene. Quizás son los tiempos más democráticos. Ahora, salvaguardar al individuo, salvaguardar a la sociedad civil, salvaguardarse un conjunto de derechos, se va a hacer cada vez más difícil. Conferencia de Cincinnati de marketing digital, 1997. 1997, no existía la web 2.0 y ya estaban diciendo, si queremos que dé ganancia Internet, tenemos que avanzar sobre el derecho de privacidad de los consumidores. Entonces, para mí es claramente el liberalismo. Y otra vez, de la misma manera que en medio de un proceso de impersonalización clara de los procesos, en donde se ve que en cualquier momento se puede ir toda la mierda, aparecen personas supuestamente superpoderosas que nos van a salvar. Bueno, en un momento claro de desdibujamiento del individuo, digamos, compresión y datificación de la sociedad civil, aparece un discurso libertario o liberal extremo, ¿sí? Casi como una reacción a un proceso que claramente va para otro lado. O sea, yo voto que lo que está en crisis es el liberalismo y le estoy dando la razón involuntariamente a esto a Manu cuando dice, bueno, quizá la izquierda tiene demasiado liberalismo en sangre.
Touché. Hay como también de una noble sensación, si uno piensa en la democracia, digamos, ¿cuánto hace que existe? ¿No? Pues si uno piensa procesos, bueno, dale, historiador, sabe más que yo, ¿no? Pero no, si uno piensa proceso histórico a largo plazo, no hace tanto, como hace una creación propiamente moderna, y uno puede decir recién a finales de la modernidad, como que se hace Revolución Francesa, algo más, y hasta uno puede decir, bueno, ni siquiera eso, digamos, al siglo XX fue el que más, uno puede decir, vivimos en... Todo esto lleva a discutir otra cosa, digamos, si el proceso que estamos viviendo a nivel tecnológico, ambiental, etcétera, ¿cuál es la transformación que está produciendo? Y como hay algunos diagnósticos que son muy catastróficos, y bueno, un proceso de transformación antropológicas. Si es así, digamos, está claro que estamos en un momento, no sé, estaremos en un momento bisagra, por lo cual puedo decir en términos históricos, bueno, la democracia fue una solución que se encontró, se encontrará otra, no podemos pensar que democracia sea de acá a la eternidad, tampoco existió siempre la democracia, no fue el modo que encontró la humanidad a organizarse. Al mismo tiempo leí hace poco otra cosa que decía un autor, es cierto que al mismo tiempo estamos llenos de diagnósticos y dicen, estamos viendo una transformación de largo plazo, pero que si uno habla con la gente, la mayoría diría, las cosas siguen bastante parecidas de hace 50 años. Y los padecimientos, no sé cuánto han cambiado. Y cierro con esto, digamos, la pregunta quizás que nos tenemos que hacer y que parece difícil, digamos, porque yo me acuerdo, nuevo, la democracia liberal en nuestra formación era un poco una mala palabra, y decimos, no, tenemos que apostar por una democracia radical, una democracia igualitaria, no sé, había formas de adjetivar contra la democracia liberal que era, de nuevo, a un punto nuestro enemigo político, porque era una forma del, no sé, el capitalismo, el neoliberalismo, como quizás la pregunta que no tenemos tan claro, que nos cuesta poder responder, bueno, ¿qué queremos conservar o qué queremos ni siquiera inventar, o tenemos que conservar algún tipo de derechos individuales, como sí, hay que apostar por eso, o no, vamos de nuevo con un mayor tipo de igualdad, o en algún punto yo siento que la pregunta que nos devuelve, bueno, está bien, no importa, ¿qué quieres vos, digamos, conservar? ¿Qué quieres? ¿Que seamos más democráticos? ¿Qué significa eso para vos? Que haya más participación, cuando quizás sí, todos participamos, cualquiera hoy opina y hace un análisis de político en Twitter o en X. ¿Eso qué es lo que querés vos realmente? ¿Querés que haya más distribución de la riqueza? ¿Qué es lo que vos estás imaginando cuando decís más democracia o más eso? Retomando también algo que decía Ale sobre esta hibridación entre Estado y empresas privadas, que para China no tiene ningún problema narrativo, pero para Occidente sí, porque, bueno, la tecnología y la guerra son una sola cosa, ¿no? Y las grandes empresas tecnológicas son actores geopolíticos con más poder que muchos estados, pero entonces el debate occidental sobre regulación de IA, de tecnología, ¿no es un poco ingenuo? Es una conversación medio absurda, por supuesto. ¿Qué va a hacer el Estado estadounidense? Se fusiona y se entrelaza directamente con los popes tecnológicos porque pareciera ser que es la única opción que cabe. ¿Cómo se cuenta eso? ¿Cómo se come? Para mí es absurdo, puede ser absurdo en Occidente. Para mí sí tiene sentido ver esa diferencia que es narrativa, digamos, pero produce pero carga, digamos, un efecto. En Estados Unidos, por ejemplo, al presentarse en términos de cooperación público-privada, estatal, corporativa, se abre la posibilidad de una captura, una posible captura en ambos sentidos, ¿no? Tanto el Estado podría regular a la corporación, como también la corporación podría dominar al Estado en ese sentido, que es algo que por lo menos los chinos no tienen la intención de que suceda en este último sentido, ¿no? Y es reconocido además directamente, que me parece extraño también que no se reconozca en Estados Unidos más directamente y que se utilice esta noción que lo diluye un poco de cooperación, porque han reconocido, por ejemplo, la posibilidad de hacer lobby en términos electorales. En particular, China es una obligación legislada, ¿no? Cualquier empresa en cualquier momento, y no en términos de emergencia, en Estados Unidos, en situaciones de emergencia, puede el Estado demandar, por ejemplo, que haya algún tipo de cooperación. En China China es
viene de base, básicamente. Están obligados a cooperar, a dar datos y demás en cualquier momento que se lo demande el Estado, ¿no? Pensando en esta paradoja que decías vos, fue como que decías, Andrea Sofi, que durante mucho tiempo el pensamiento crítico, la posta era desenmascarar cosas, ¿no? Esto que no se está viendo, acá hago un análisis y le muestro cómo opera el poder, cómo la inteligencia, no se ve, pero bueno, también con una mentalidad también a veces de otra banda, digamos, conspirativa, ¿no? Les voy a mostrar esto que no. Claro, y ahora se vuelve todo tan explícito, y dicen, esto es así, la inteligencia la manejamos nosotros, el pensamiento crítico por ende se quedó sin trabajo, ya no tenemos que desenmascarar nada, pues está todo bastante a la luz, y entonces, ¿qué hacemos? Cuando eso, los poderosos dicen lo que van a hacer, cómo es el mundo, que democracia, ya no hay que hacer análisis en el discurso muy profundo para decir, no, acá la intención oculta de lo que quiere decir, te lo dicen en la cara, todo tan explícito ahí, digamos, que no hace falta, nos deja sin saber mucho qué hacer frente a eso que ya no requiere develar ningún misterio, ¿no? En realidad sí, yo creo que queda misterio que develar, porque que te digan en la cara, lo pongo en línea con lo que veníamos diciendo. No sé si no es otra sobreactuación, ¿no? O sea, en el momento de procesos impersonales y planetarios, aparecen los empresarios que aparentemente controlan todo. En el momento de fuerte crisis de alguna de las instituciones fundamentales del liberalismo, se exacerba el discurso liberal. Ellos te pueden decir en la cara, digo ellos, los empresarios que gestionan estas nuevas tecnologías, lo que creen ellos, lo que desean ellos. Pero otra vez, vos mismo lo dijiste, estamos ante procesos impersonales. Tampoco ellos saben exactamente qué efecto. O sea, ningún empresario te puede decir cómo va a ser la economía de la IA. No hay una macroeconomía de eso. Hay ideas locas. Tampoco lo de saber China. Efectivamente, ¿qué vas a hacer cuando reemplaces a un 40% del mercado de trabajo por una tecnología? Y aparte que está impactando en algunos sectores económicos que son bastante sensibles para la cultura occidental. Pues ya no estamos hablando de automatizar fuerza bruta, ¿no? Pero de automatizar la producción de texto, de imágenes, de cultura. No hay ni idea. Tampoco hay ni idea de quién se le va a vender eso. Entonces, ahí no puede haber cinismo posible porque nadie tiene una verdad para tirarte en la cara. En todo caso, te muestran sus intereses. Yo creo que hace falta una regulación. No descarto, no, obviamente no la deseo, pero no es imposible pensar una regulación solo privada de esto. Teniendo en cuenta que son jugadores tan grandes y tan pocos en Occidente, si el Estado quiere correrse y si queremos formar una especie de oligarquía global, no es imposible. Estados Unidos también tiene una tradición de eso. En este momento uno no lo ve como muy deseable, pero tampoco los estados tienen mucho que decir, aparentemente. Tampoco ningún estado presentó un plan maestro confiable para gestionar esto. Digo, hablaron de una de las cuestiones, que es la tecnología. Respecto a la crisis ambiental, bueno, hay un proceso de transición energética, pero tiene un costo enorme. Digo, en la vida de la sociedad es esencialmente un plan de austeridad, y acá viene el problema de la democracia. Es muy difícil hacer eso con la aprobación de la sociedad. O sea, si volvemos a lo que preguntaba Tommy al principio, regular hay que regularlo, seguro que hay que regularlo, por un montón de motivos, porque es demasiado grande. O sea, es la energía nuclear en nuestra época. Cuando salió la energía nuclear, bueno, también fue, y si uno, o sea, uno lee el libro de Richard Rose, parece que fue algo que se iba dando, ¿no? Schiller diciendo, che, no difundan esto, dejen de sacar paper, miren que es muy peligroso, pero los científicos corriendo, no, yo no quiero quedar atrás de la carrera por a ver quién hizo el último avance, y de repente tenías una bomba ahí, bueno, hubo que regular eso, se reguló muy exitosamente, fue un éxito. Un éxito estatal, la verdad que se pusieron de acuerdo los dos bloques en ese momento para decir esto lo regula solo el Estado. Pero es cierto, digo, para seguir con la analogía, que hubo un cambio muy fuerte de la política, porque una cosa fue Átomos para la Paz, que era una consigna que se usaba en los dos bloques, y que era esencialmente que todos los países desarrollaran la energía nuclear como se les cantara. De última, si cada país tiene una bomba atómica lista para tirar, ningún país va a sacar los pies del plato, y eso se pasó a una política ya de no proliferación. O sea, hubo dos modelos para regular eso que era peligrosísimo. Bueno, estamos también ante una tecnología que aparentemente escaló, es un peligro en muchos sentidos y habrá que regularlas. Obvio que habrá que regularla. Ahora yo no estoy tan seguro de cuál es el actor idóneo. China tiene un modelo. Igual ahí, recién Sofía decía, ni el secuestro del Estado por las empresas, ni el secuestro de las empresas por el Estado. Yo creo que en China es clarísimo el secuestro de las empresas por el Estado. Clarísimo. Está este libro de Gilded Cage, ¿no? De Yao Wenlei, que habla de eso. Que incluso con Xi Jinping, o sea, se avanza más en que las empresas tecnológicas queden al servicio del Estado. Pero era en Estados Unidos. En Estados Unidos podrán aplicar otro suena modelo.
O sea, Estados Unidos ahora sí, está en una sí. crisis de su modelo, pero tiene una tradición de gestión de eso. O sea, el imperativo de regulación está. Las herramientas van variando, ninguna te garantiza nada, todas generan desconfianza, pero me parece que sí, obvio que tanto el desarrollo de el tipo de tecnologías de punta de esta época y la crisis planetaria o ambiental, llámenla como quieran, son dos cosas que requieren regulación, pero al mismo tiempo sabemos que no la vamos a poder controlar totalmente nunca. La regulación es esencialmente para que no quede totalmente librada al azar. Ese es un poco el futuro que nos secuestra ahora. Si el posmodernismo, recién hablaba del posmodernismo, bueno, se hablaba mucho del presentí, de que ya no había una idea clara de futuro, y el pasado también había quedado desdibujado, ¿no? Como era el presentismo. Hoy es obvio que hay una especie de segunda modernidad, podemos decir. O sea, estamos todos pensando solamente en el futuro, pero de una manera que te secuestra la imaginación. O sea, no puedes pensar tranquilo en los problemas del presente porque estás pensando en el futuro. Parece que es un poco el síntoma de la época. Agrego una mínima cosa que decimos, quizá para más analogía con la carrera nuclear y demás, ¿hasta qué punto esa transformación tecnológica estaba, no sé cómo decir, constituyendo sujetos y relaciones sociales, ¿no? Es como que ahora, que hay un tiempo que no estamos regulando todavía, es un proceso que está moldeando sujetos a una escala, no sé cómo decir, más compleja que como si dijera, no sé, la cuestión nuclear estaba ahí, digamos, pero todavía los sujetos seguían moldeando quizá en instituciones como la escuela, no sé, la familia, una cierta forma de Estado, sociedad, civil, lo que sea, pero hoy es como que está tocando una fibra íntima, con un proceso que, como decís vos, no sabemos qué va a pasar. Pienso sobre todo en las alarmas que hay con lo que producen los aparatos, con las juventudes, no sé, y la creciente dependencia, y si hay ansiedad, no sé, hay todo alarmista, hay otro que dice, no, va por ahí, es un nuevo tipo. Esa es creo que la parte de esa regulación que no es solamente a un nivel de Estado, que China, Rusia y Estados Unidos hagan una especie de regulación global, sino qué pasa con esa fibra más íntima o más de sujetos viviendo, dependiendo, trabajando, sufriendo, o divirtiéndose, todo mediado por dispositivos tecnológicos cada vez más expandidos, ¿no? Sí, sí, para mí, o sea, la comparación con la energía nuclear no era porque no va, o sea, no va a explotar la inteligencia, no pasa por ahí, sino que el riesgo pasa por otro lado, por lo que decís vos justamente, o sea, impacta en un flanco de la vida social que hasta ahora venía siendo medio indemne, ¿no? O sea, de la imprenta hasta acá, incluso la aparición de los más media, parecía que no tocaba algún conjunto de prácticas, instituciones como medio que quedaban ahí, ¿no? O sea, dar clases viene siendo lo mismo de Comenio en el siglo XVI que ahora, leer, o sea, el acto mecánico de leer viene siendo lo mismo. En ese sentido veo el impacto destructivo que hay que regular. Cuando digo regular, esta es la discusión con Juan Rocco, digo, usar la tecnología, la digitalidad y eventualmente el deep learning para lo que hace falta y no para todo. Ujú. Entonces eso es regular. ¿Quién lo puede hacer? Bueno, ¿lo pueden hacer las grandes empresas? Sí, lo pueden hacer. Ideológicamente a mí no me gustaría, pero sería necio pensar que no lo pueden hacer. Tampoco sabemos si lo van a hacer de una manera fructífera para la sociedad. ¿Lo puede hacer el Estado? Sí, también lo puede hacer el Estado. Pero la verdad el Estado no está haciendo cosas muy bien últimamente. Y con la pandemia lo vimos. El Estado hizo un montón de cosas, pero en ningún país la gente quedó satisfecha. Entonces hay un problema que tiene el Estado para manejar estas escalas, aparentemente. Quiero recoger algo de todo lo que se dijo ahora en este bloque. Estoy pensando en los problemas que definen el siglo XXI, que recién mencionabas, cambio climático, bueno, pandemias, inteligencia artificial, como problema, como en la analogía que decías, ¿no? Como la energía nuclear de la época, no tienen solución dentro de fronteras. Son problemas globales que requieren una coordinación, y justo estamos en un movimiento defensivo, sobre todo por parte de Estados Unidos y en el occidente desarrollado, de refugiarse para adentro, ¿no? Entonces la soberanía nacional reaparece con fuerza y sigue siendo el principal organizador de la política global, pero además las instituciones viejas ya no funcionan. China y Estados Unidos describen su carrera por la supremacía de inteligencia artificial en términos de supervivencia nacional, pero hay una paradoja, y como escribió en algún momento Harari sobre el conocimiento científico, que es la verdadera globalización, ¿no? Como la información que al final no importa que estés en una teocracia de Oriente Medio o
bajo el régimen del Partido Comunista Chino, lo que dice la ciencia acaba yendo a misa. Digo, ya no. Aquello de que si a Stalin no le gusta te fusila, digamos, hoy no corre. O como lo escribió Sloterdijk, que la globalización es la culminación de 500 años de un solo proyecto, ¿no? El encapsulamiento progresivo de toda la Tierra dentro de un único sistema. Si esto es cierto, los bloques imperiales actuales, este G2, las guerras comerciales, no sería una ruptura de este proyecto, sino su última convulsión. ¿Cómo lo ven? O sea, ¿estamos ante un cierre definitivo de la espera o ante su colapso? Más que hablar de globalización, tenemos que hablar de planetariedad, digamos. Está lleno ahora de textos que hablan de pensamiento planetario, teorías planetarias, porque la globalización habría sido de una sola esfera, más financiera y cuestionamiento de los límites del Estado-Nación. Ahora estamos con procesos que son más planetarios que globalizantes. En ese sentido, comparto que si estamos en procesos planetarios, al mismo tiempo no dejaría de ver que esa planetariedad se da en escalas se da por fragmentos muy diferenciados. La paradoja que yo creo que esto redefine la lógica entre lo global y lo local, diría. Estamos quizás pensando en temas espaciales, está lo global y está lo local, que pueden ser los estados-nación o regiones. Tiendo a pensar que estamos efectivamente con una dimensión planetaria, pero donde lo local ya no es eso que imaginábamos, sino hay fragmentos, diría, o Anat Singh dice fragmentos. Y voy a ejemplos concretos. Quizás si pensamos en la geografía del litio, o pensamos en la geografía de la soja o de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces tenemos que trazar como geografías que son singulares, o que si querés antes eran locales, pero no son locales en el sentido de una localidad geográfica específica como Argentina versus lo global. No es esa la lógica, sino que hay procesos espaciales superpuestos, planetarios, al mismo tiempo fragmentarios, pero que ya no responden a lógica del Estado-Nación. Entonces, no sé, por si uno quiere estudiar la soja o la tierra que produce soja, la tecnología envuelta en la soja, tiene que pensar en una franja territorial que va desde la Pampa Húmeda Argentina hasta el sur de Brasil. Nada, yo no entiendo pensar así. Entonces, ahí se trata de pensar, quizás, como respuesta provisoria y sin mucha certeza respecto a lo que decís vos, Tomás, es, bueno, hay como una imaginación del espacio que estamos como intentando cambiar, estamos acostumbrados a pensar en lo global, bloques regionales, estados-nación, bueno, ese imaginario, agotar o definir nuestro pensamiento político, y yo veo hoy que, bueno, hay procesos que no entran en esos imaginarios, y que quizás lo global ya no es lo global, es esto planetario, donde hay procesos una infraestructura planetaria que pasa, que quizás más homogénea, como decías vos, al mismo tiempo fragmentos que tampoco pueden ser totalizados ni siquiera a nivel de continente ni de países. Es como si estuviera diseñando otra geografía, digamos, política en acto. Algo así tiendo a pensar el problema que vos planteaste, ¿no? La idea de bloques está bastante clara. El tema es si van a poder gestionar los problemas. Los problemas tienen escala planetaria. Eso medio obvio decirlo. El tema es que los problemas tengan escala planetaria no detona automáticamente una solución planetaria de parte de los únicos que podemos aplicar soluciones, que somos los seres humanos. Siento mucho, entiendo la idea de poshumanismo y de agentes en red, pero la verdad los únicos que podemos fabricar herramientas, máquinas, tecnologías somos los seres humanos. Los seres humanos tenemos la capacidad de ver las cosas de una manera que no son, que es prodigiosa, ¿no? Inventamos la literatura, inventamos el arte porque siempre podemos ver lo que no es. Y también inventamos una política en ese respecto. Entonces, a lo que dice Tomás, hay problemas planetarios, se pueden configurar bloques. Se pueden configurar bloques, seguro, porque tenemos una experticia en configurar bloques. Es más, todos los intentos de gobierno del mundo terminaron en bloques. La gran frustración es un gobierno mundial que nunca llega. Esa cosa tipo Benjamin Bratton con The Stack. No, tengo que poner una supercomputadora en la Antártida que gobierne todo. No, eso al final nunca pasa. Pero sí se forman bloques. Y ahí sí somos buenísimos generando bloques. Sí. Pero también hay otros dos imaginarios que están golpeando mucho en esta época y que parecen medio ridículos, pero no lo son. Uno de esos imaginarios es el repliegue total, el colapsismo, que se basa al tacho todo, ¿sí? Y sea Walking Dead porque se desintegraron los estados nacionales, porque todo quedó en manos de redes, de estados fallidos, porque alguna catástrofe ambiental redujo la supervivencia a grupos estrechos. Eso puede pasar, y en la medida que nosotros pensamos que es un horizonte, lo podemos desencadenar. Si estamos todo el tiempo consumiendo eso, si hay gente que de verdad está entrenándose para vivir, o sea, está acumulando bidones de agua, y no solamente en Estados Unidos, porque antes era un rayo solamente es una idea
generalizada la del repliegue. Incluso si uno habla con ciertos grupos progresistas, ambientales, todo eso, parece que desean lo mismo. O sea, el repliegue a una economía de subsistencia, sustentable. Hay un horizonte de repliegue, hay un horizonte de generar moléculas chiquititas. ¿Puede funcionar? No sé, pero ya te digo, como el joystick lo tenemos los seres humanos, y los seres humanos somos especialistas en pensar que las cosas son de una manera y obrar en consecuencia, puede pasar. Y el otro horizonte es la fuga, es irse. La carrera espacial del siglo XXI se distingue de la del siglo XX porque el siglo XX era, bueno, expandamos el planeta Tierra. Ahora es medio, abandonemos el planeta Tierra. O sea, ¿esto cuánto puede aguantar? Y aparte, no hace falta quedarse solamente con eso. Que no dice, bueno, hasta que pueda pasar, ok. O sea, el Bitcoin también es otra manera de irse. Es irse no solamente del sistema fiduciario, sino de todas las leyes y todas las instituciones que regulan ni más ni menos que el dinero. Es una fuga. Y cuando uno habla con uno de referentes, dicen, sí, yo no quiero saber nada con este Estado con este Estado, digo, con el Estado que quieras, ¿eh? Este Estado que se la pasa gastando guita porque Estados Unidos va a tener 10.000 guerras, porque ahora va a haber una enorme inversión en transición energética, va a haber una enorme inversión en inteligencia artificial, y cuando el Estado se mete en esas aventuras gasta un montón de plata, y todos los estados que están en eso van a gastar un montón de plata. Entonces yo no puedo confiar ni en los yuanes, ni en los euros, ni en los pesos, ni en los dólares. Me voy. Eso también es una manera de irse. Entonces, tenemos los bloques imperiales, como dijo Tomás recién, son horizonte. Tenemos el repliegue, y es un horizonte. En la medida que pensemos que el colapso es inminente, es un horizonte. Y tenemos la fuga, que para algunos también es un horizonte. Y otra vez, es medio hiperstición. Si todos pensamos que es posible y somos nosotros los que tenemos la solución en nuestras manos, y no te digo que va a pasar exactamente eso, pero otra vez, en la medida en que estamos secuestrados por el futuro, todas nuestras acciones presentes van a estar vectorizadas hacia uno de esos horizontes. No me convence ninguna de las tres hipótesis. Pero No quizás sí yo no dije que eran hipótesis, dije que eran horizontes. O sea, horizontes. parto del supuesto de que horizontes. son ficticios. Sí, o sea, bueno, como horizontes pueden funcionar. Al mismo tiempo, no sé qué tan reales son. Primero, pienso en el horizonte de fuga, que me parece que en el caso de darse va a ser para muy pocos. Entonces, no sé de cuánto nos sirve pensar al resto que no estaría en una posible nave de fuga. ¿Qué hacer con eso en términos organizacionales, digamos? A mí, por lo menos, yo siento que no me va a tocar el horizonte de fuga en caso de presentarse. No me resulta muy productivo pensarlo, porque siento que que sería muy reducido en términos de cobertura. Después, no sé quién, o sea, entiendo la fantasía del repliegue. Al mismo tiempo estamos todos sufriendo eso, y fue muy marcado en la pandemia. O sea, fue el momento de condensación, de repliegue en cápsulas, y las pasamos todos pésimamente en general. Quedamos muy marcados. Tampoco sé quién apostaría a eso en términos de, si no fuese por supervivencia, ¿no? Por pura supervivencia, por The Walking Dead, en ese panorama, pero Preguntar a Viveiro de Castro, ya que estás por ahí, si él no apunta al repliegue. Si él, si no, y si vive él nos acá, dice, me bueno, parece si que vivimos del como lo mismo dice barrio, te Mami, digo. vamos a ser más felices. Eso es un modelo de repliegue. Total. Y Viveiro de Castro, un tipo dijo, O sea, no, expresamente hay que reducir la sí. cantidad de población humana. Sí lo dijo. No digo que no exista en esas, es verdad, como horizontes, como fantasías, me parece que pueden existir. Ahora no, no sé, digamos, yo pensaría, sí, en algo más intermedio. Durante mucho tiempo pensé que buscar la opción del medio era tibieza. Ahora me parece lo más oxigenante en muchas discusiones políticas. Tampoco creo que vaya a haber bloques, mucho menos dos. Por el contrario, siento que va a tener eficacia justamente el plan chino de volver toda una red muy delicada, muy delicada de te hundís vos, me hundo yo, se hunde el otro, como ¿Para no vos me China no parece que quiere vaya a constituir un bloque, funcionar. Sofía? No, No. no.
Quiere una red, una No, red al generosa. contrario, Quiere una red No, o sea, generosa de tiene intercambios bloques con- entre pares. No, para nada, pero no. Una cosa es la intención táctica, otra cosa es la estrategia. Una cosa es por qué querés hacer determinado movimiento y otra cosa es qué tipo de movimiento vas a hacer. De hecho, me parece que los bloques que ya existen, de los cuales China es parte, no tienen mucho peso así en términos de comunidad internacional, digamos, geopolítico, ¿no? El BRICS mismo. Entonces sí, existen bloques, puede crear bloques, puede crear bloques. No me parece un bloque el proyecto de la franja, por ejemplo. No me parece un bloque. Me parece más algo un poco más superpuesto, como un vínculo un poco más delicado, digamos. Me parece que cuando Tommy decía bloques, no estaba diciendo bloques explícitos, presentados así, sino Sí. alineamiento fuerte de intereses. Si yo veo el volumen de capital que China volcó en África y el grado de dependencia que desarrollaron esos países respecto a la infraestructura china, Sí. me cuesta mucho no pensar en un bloque y pensar en una red horizontal y paritaria. Es más, me parece que China está teniendo algo que va más allá de la voluntad, pero si uno ve el momento en donde emerge Gran Bretaña como potencia, el efecto que tuvo sobre el resto del mundo fue de desindustrialización. En muchos lugares, Ujú. la artesanía se destruyó y se replegó por la irradiación comercial que tenía Gran Bretaña. Y si uno lo compara con lo que fue Estados Unidos, al revés, Estados Unidos industrializó el mundo. Muchos países periféricos, bajo la hegemonía norteamericana, se industrializaron, sudeste asiático, América Latina. Y hoy lo que uno puede ver en China es que está generando un efecto más británico que norteamericano, en el sentido en que, y bueno, vos estás ahí, Brasil se desindustrializó poderosamente en su simbiosis comercial con China. Entonces, ese fenómeno de desindustrialización global que generan determinados modelos industriales y otros no, Gran Bretaña sí, Estados Unidos no, China sí, lo que hace es generar complementariedades que hacen más factible un bloque. Porque si yo me desindustrializo para proveerte a vos, tenemos una relación que es muy difícil de cortar y Argentina lo sabe perfectamente. Porque Argentina formó, sin estar alineada formalmente en nada, terminó estando en bloque con Gran Bretaña y le costó mucho salir. Hoy China veo que está reproduciendo eso con muchos países, en América Latina, en África, en Asia. Entonces creo que ahí es claro el bloque. No hace falta que yo diga, Y che, también este es el bloque. No, pero también, qué sé yo, lo hacen Emiratos Árabes en África, por ejemplo. Sí, no sé si Emiratos Tommy los hablaba de árabes están dos modelos nada más. Yo creo que pueden ser más apostando. bloques. O sea, evidentemente Emiratos es uno. Quizá puede haber un bloque Entonces no latinoamericano. son bloques, entonces no son bloques tal como los conocemos. Yo no los llamaría bloques. Creo que se está creando una compleja red mucho más delicada que lo que conceptualizamos como bloques durante la posguerra hasta ahora. Si querés, pues le ponemos la palabra bloques. A mí no me parece que funcione. Bueno, lo que escucho de Sofi es que imaginamos algo así como una reconfiguración del bloque de la Unión Soviética contra Estados Unidos y hoy habría algo así. No sé si bloque, llamarlo alianzas o redes, como se llame, pero que ya no, evidentemente no tendrían la forma esa del siglo XX, sino que sí, tendrían otros tipos de lógicas que lo configurarían, algo así. Tiendo a escuchar. Sí, estamos representando, bueno, ahora China va a ser la nueva Unión Soviética, el contrapeso de Estados Unidos, muy siglo XX, se imaginario capaz. Sí, bueno, pero igual se pueden formar otro tipo de bloques. En el siglo XIX los imperios formaron bloques y no eran el tipo de bloque que vimos en el siglo XX. Sin embargo, sería ilusorio pensar que el imperio británico, el imperio francés y otros imperios más chicos, porque era más plural, no era bipolar el mundo en esa época, no eran bloques que terminaban chocando y que generaban conflictos proxy o centrales, o sea, desde Agadir hasta la Primera Guerra Mundial, pero era un proceso de bloque. Digo, para compararlo con esos momentos más o menos unipolares, en donde el mundo realmente funciona como una red, poner años 90, ¿sí? En donde sí, la circulación entre los países impide hablar, no queda claro cuál es el bloque. Pero yo creo que a lo que apuntaba Tomás, y aparte es algo explícito, buscar el alineamiento. Lo que pasa es que tenés a un tipo como Trump que está a los gritos, entonces todo lo que compares con él te va a parecer que es más reticular. Pero yo veo que si vos
te suscribís a determinada modelo tecnológico, quedás afuera de otro. Sí, puede ser en términos económicos, digamos. Ahora no me parece, no sé, India y Brasil son justamente dos países que están dentro de BRICS y que no han hecho un gesto de alineamiento exclusivo. Por eso no, a mí la palabra bloque me suena mucho a brutalismo, así en términos arquitectónicos, tipo ¡pa! Y me parece que es mucho menos. Como países no alineados tenías incluso una guerra fría. O sea, si esa posibilidad, o sea, si es posible no alinearse es porque hay bloques. O sea, si no, no tenés con qué no alinearte. Entiendo que ustedes dicen, bueno, estos no son bloques como lo de la Guerra Fría. Seguro. De la misma manera que la Guerra Fría no era el imperio como el siglo XIX, pero la cerrazón, la formación de clústeres mundiales me parece que es bastante evidente. Sobre todo cuando haya que empezar a optar. O sea, cuando haya que empezar a optar a una divisa, cuando haya que empezar... Más allá que hay países que sí tratan de surfear en el medio, o que tratan de formar su propio bloque. Porque eso no sería ilusorio pensar que Brasil quiera crear un bloque sudamericano. Ha dado bastantes muestras de querer hacerlo. Lo mismo India. O sea, me parece que cuando Tomás dijo un G2 era más como una figura, pero pueden ser más. Ahora, la idea de cerrar la veo muy claramente. Lo veremos en el próximo capítulo. De la vida, de la historia. El próximo capítulo es Trump, o sea que A ver quién tiene razón. Ahí va a ser un mega bloque. Me encanta, yo espero pacientemente a ver quién tenía razón. Como una china, pacientemente. Cuando Gran Bretaña tendió el cable telegráfico submarino que conectó el imperio en el siglo XIX, lo llamó modernización y progreso, ¿no? La iniciativa de la franja y de la ruta, que tiende puertos, rutas, fibra óptica y deuda en más de 140 países, tampoco se llama a sí misma imperialismo, se llama cooperación sur-sur, pero se le parece bastante. ¿Hay algo estructuralmente distinto en la expansión china? ¿O estamos ante el mismo movimiento histórico de siempre con una narrativa anticolonial pegada encima? Es imperialismo con características chinas. Yo creo que se genera dependencia, claramente. África es uno de los ejemplos, no en su totalidad, digamos, pero tiene ejemplos específicos en los que, bueno, por ejemplo, en caso de no poder cubrir una deuda, bueno, entre China, también lo vemos acá, digamos, cuando China intenta o hace algún tipo de acuerdo en el cual puede generar superioridad para sí misma, lo genera. No creo en absoluto que China tenga que ser simbolizada tampoco como un signo de las buenas intenciones, digamos. Pero tampoco creo que funcione en términos de imperialismo como lo entendemos. China claramente está generando dependencia cuando se le es permitido. Para mí hay una incomprensión, o viene a ser, o viene a tener un gesto imperialista, o son buenos. O sea, esa misma dicotomía se expresó en Milei. Como solo podemos entenderlo en esos dos términos. Ahí creo que se expresa claramente una incomprensión de una civilización a otra. Y también en Estados Unidos, que gastó dinero inteligentemente obvio, en hacer, vale la redundancia, inteligencia para ver si lo que los chinos dicen sobre Taiwán es cierto o es todo mentira y en realidad están planificando atacar en el mejor momento, y tuvieron que publicar que lo que descubrieron es que la estrategia es la persuasión. Obviamente están preparados para la guerra, los chinos se preparan para la guerra, pero la vía que están buscando es persuadir, acorralar, como pasó ahora también con el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel. China ofreció a Taiwán cubrirlos energéticamente a cambio de volver a dialogar sobre el proyecto de una sola China. O sea, ¿es benevolente? ¿Es santo el proyecto? No, pero tampoco puede leerse en esos términos tan extremos. Imperialismo, bloque, son palabras que nos quedan. Lo mismo pasó con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no era imperial porque no tenía colonias. No lo comparaba con Gran Bretaña y no era imperial. Y lo mismo pasaba, bueno, hay que entender la cultura norteamericana. Ellos son distintos, están seteados de otra manera.
no lo juzguemos, es un país particularista, etcétera. Bueno, se habla del efecto que tiene para afuera, cualquier país es único, más allá de que habrá que buscar, como pasa con capitalismo, esto es capitalismo o no, bueno, esto es imperialismo o no, quizá el término ya no sea pertinente, pero a la pregunta original de Tomás, de la cerrazón que se está produciendo, y es económica, pero si es económica es tecnológica. Sí, Y si sí. es tecnológica, ya lo dijo Manu, la tecnología actual tiene un poder de subjetivación, digamos, siempre tiene la tecnología y siempre la economía tiene un poder de subjetivación, pero la de hoy está como, o sea, escalada. Entonces, no es moco de pavo que haya que elegir. O sea, aparte nadie le cuelga el San Benito a China. Del otro lado, lo que pasa es que denunciar que Estados Unidos quiere formar un bloque, que Estados Unidos es imperialista, está como totalmente aceptado y no pasa nada y no sé, solamente se escude, que Dios lo tenga en la gloria, tomaría mal eso. Sin embargo, denunciar que China quiere hacer lo mismo parece que estás afectando no sé qué pacto altermundista y hay que solidarizarse con el único país que ahora hace fuerza a Estados Unidos y siempre es la alternativa correcta para todos. Tampoco creo que Estados Unidos esté consiguiendo formar un bloque en esos términos, ¿eh? La OTAN no responde. Tipo, sí, hay una alianza estratégica con Israel en este momento, pero no siento que Estados Unidos esté apoyado en un bloque hoy por hoy, ni en términos geopolíticos. Y bueno, sí, digamos, para mí se configuran, tienen efectos, digamos, producen efectos, la posición que toma cada país en términos de comercio internacional, de economía, sí, pero no, tampoco me parece tan claro. Hoy no acusaría a Estados Unidos de conseguir formar un bloque. Al contrario, me parece que está fallando en ese sentido. Sí, lo intenta. Nítidamente. Lo intenta. Lo intenta. Quizás está usando una estrategia guiada por algo que quedó viejo. También. Puede ser. Igual, si me remito a lo primero que preguntaba Tomás, y en comparación con momentos, si querés, más fluidos del mundo, donde uno ve que sí, que hay una composición. Igual es cierto que con la tecnología, porque la otra vez leí un texto de Levi Yeyati donde desarrollaba esto, algunos países, sobre todo en Sudamérica, están buscando como un blend, ¿no? Latam, el chatbot que está desarrollando Chile, Latam GPT, tiene algunos insumos asiáticos, algunos insumos norteamericanos. Sí. Ahora, y acá sí uno hace futurología, ojalá se pueda mantener eso, pero Sí. tiene la sospecha de que en algún momento se va a producir un embudo y de que va a haber que elegir. Como hay que elegir si querés Candú para desarrollar energía atómica o si importás otro o 3 reactores chinos, y es uno, porque a partir de ese momento los insumos, la cadena de suministro, es del país que te proveyó. Yo no sé si no va a pasar lo mismo con inteligencia artificial, salvo que se dé ese horizonte, que es súper deseable, yo no lo veo, que América Latina pueda desarrollar su propia infraestructura de deep learning y todo eso. Yo no creo que pase. En ese caso, bueno, la discusión será otra y América Latina será un bloque. Porque también está esto, se abre el horizonte y forma tu propio bloque, que no es ilusorio pensar. Sobre todo si tenemos la suerte de estar en una región que tiene una potencia económica, sí, y que nos vende encuestas también. Entonces, digamos, la pregunta de Tommy, él dijo 2 bloques, bueno, capaz que eso tenía un sabor a Guerra Fría, pero la posibilidad de formar bloques subalternos también es una opción. Lo que parece difícil es que el país se la pueda arreglar solo. Y lo que también parece difícil es que vaya a haber una relación armónica, horizontal, y consensuada entre los diferentes jugadores del planeta, llámense bloques, países, etcétera. Entonces, esa hostilidad de unidades más grandes que de naciones, para mí, sabe a bloque. Es agua de Jamaica, pero sabe también. Estamos de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo. Vamos a dejar de lado el concepto y creo que estamos de acuerdo. Tengo, aunque sea un tema más que quiero tocar que tiene que ver con el trabajo. Antes lo pasamos un poco por encima. Hablar de futuro y no hablar de trabajo o de el fin del trabajo es un poco loco. Trabajo no fue solo un medio de subsistencia, fue la forma en que las sociedades modernas organizaron el tiempo, la identidad, el mérito y el lugar de estar, la forma de estar en el mundo, el lugar en el mundo. Trabajar fue la misión humana. En Occidente también eso se fue trabajando en simultáneo con la idea de disfrutar la vida, ¿no? Entonces, bueno, o trabajás o disfrutás la vida, todos deseamos no trabajar, después cuando no trabajás entras en crisis. Si la automatización destruye a esa organización,
esto que organiza la vida, la existencia, el modo de relacionarnos, ¿qué lo reemplaza? ¿O no hay reemplazo y eso es y será la crisis? La historia del fin del trabajo es como casi de que surge la revolución industrial, que estamos en ese loop, digamos, las máquinas nos van a reemplazar y ya no sabemos qué hacer, digamos, es como, extrañamente, bueno, como suele pasar, cuando uno acelera el futuro es como que entra en un loop de una cosa que ya se discutió mucho con Rifkin y el fin del trabajo, y estamos como atrapados en ese loop de que algo nos va a dejar sin trabajo y no sabemos qué va a pasar, y al mismo tiempo no pasa, ¿no? La IA necesita mucha manos de obra barata para poder funcionar y alinearse y corregirse y demás. Entonces, no sé qué va a pasar, digamos. Como nadie sabe cómo con el trabajo, creemos que van a ser muchos trabajos reemplazados, pero al mismo tiempo siento que estamos atrapados en una especie de loop de discusión hace más de siglo, capaz que las máquinas nos van a reemplazar y no pasa. Pero no hay un cambio de paradigma porque hasta ahora reemplazaban acción, ¿no? Eran máquinas, la industria que reemplazaba la cosa artesanal. Pero ahora están reemplazando el pensamiento, la creación. ¿A dónde nos deja? No sé, ahora estamos como en una fase muy embrionaria, ¿no? Estamos disfrutando todos haciendo. El que sabe un poco de música está haciendo canciones con Suno, el que le gusta escribir utiliza, por supuesto, los chatbots para escribir y se da cuenta de que puede mejorar cuando no abusa. Y elevar mucho sus capacidades, lo mismo en las otras disciplinas, en el video, etcétera. Pero la proyección en el tiempo es que cada vez somos menos relevantes. Igual que seamos Menos poco relevantes no necesarios. significa que vayamos a dejar de trabajar. O sea, son dos cosas distintas. Claro. Me parece que posiblemente cuando nos reemplace una IA vamos a tener que trabajar mucho para poder reponer el ingreso que nos dan nuestras actuales profesiones. Y es un poco lo que estamos viendo hace 30 años, ¿no? Un enorme crecimiento de actividades informales y de pluriempleo para reemplazar un trabajo asalarial que es cada vez más difícil conseguir, o mejor dicho, un salario que sostenga toda tu vida. Entonces, capaz que el fin del trabajo es muchísimo, como mismo un poco lo dijo, bueno, muchísimo trabajo. No es el fin del trabajo, es el fin del salario que alcanza. El fin del ocio. En realidad es el fin del ocio lo que viene, no es el fin del trabajo. No vamos a poder descansar un rato porque eso va a ser una pérdida enorme de ingreso, entonces todo el tiempo. El ingreso básico universal es una salida genuina al problema de que estamos diciendo del trabajo y el ocio, el trabajo automatizado y el ocio, o es el final a la promesa moderna de que cada persona tiene un lugar activo en el mundo gracias al trabajo. Ay, es muy delicado. Es muy delicado, me parece la respuesta. A mí, por ejemplo, que me gusta hablar de política, increíblemente trabajo de eso, es como que hay un vínculo, eso, identitario. No sé si se da con todo. Yo ya laburé de otras cosas y que detestaba, y me parece que esa pérdida no sería ningún desastre. No ocurriría una pérdida en términos de construcción cultural, identitaria. Sí, cultura se puede hacer más allá del trabajo, ¿no? O sea, ¿no ves un problema, una crisis de misión humana? Ojalá que no, porque me parecería una locura y una pérdida se produciría seguramente, pero bueno, también dependiendo de lo que pensemos como trabajo, ¿no? O sea, si nuestra identidad cultural depende del trabajo asalariado, me parecería terrible, la verdad. Terrible. Con eso puedo terminar. Lo vamos a dejar acá. Les agradezco mucho por haber participado. Espero verlos pronto. Espero que también vean los otros episodios. Y les mando un fuerte abrazo a los tres. Supernova. Supernova.